Suena extraño, pero es real. Más gente está huyendo de la Ciudad de México que la que está llegando a vivir. En solo 5 años se fueron 555,000 personas y solo llegaron 308,000. Como seguramente algunos ya están pensando, aunque esto de que la gente está huyendo sea verdad, pues no por eso la ciudad se siente más vacía. Al contrario, cada vez se siente más llena, más saturada. Y ¿saben qué? Tienen razón, porque el giro inesperado de todo esto es que en realidad la mayoría de la gente que huyó no lo hizo para alejarse de la ciudad, lo hizo para poder seguir viviendo en ella. ¿Qué? ¿Cómo? En este video vamos a hablar de una crisis que ya está aquí, pero de la que apenas se habla, a pesar de que muchos, sin darse cuenta, ya la están viviendo en carne propia. Bueno, empecemos por el principio. Vivir en esta ciudad es muy caro. Eso no es un secreto para nadie, que como cada vez más gente ya no puede pagar la renta, ni menos comprar una casa o departamento acá, están huyendo a gentrificar otras ciudades como Querétaro, Mérida y Guadalajara. Sí, porque hay que decirlo, no solo los gringos gentrifican. De hecho, los chilangos son quienes lo llevan haciendo durante décadas. El tema de los gringos apenas está empezando. Así que por más que no vivan ahí o no les importe la Ciudad de México, esto también está afectando a gente de otros estados. Como en Yucatán, donde me tocó ver cómo están construyendo departamentos prácticamente calcados de los de la Ciudad de México para los chilangos que van llegando a gentrificar. Sí, sin importar que eso suponga que se van a estar asando de calor, porque claramente departamentos que funcionan aquí no van a funcionar en medio de una costa donde hace muchísimo calor. Bueno, pero entonces si es tan caro y la gente se está yendo, ¿por qué esta ciudad está cada vez más llena? La respuesta es sencilla. Centralización jodidamente mal hecha. Porque si la centralización ya trae cosas malas de por sí, a eso le tienes que sumar que en México se está haciendo tan mal que, en el mejor de los casos, pues es pura corrupción, y mínimo hay algunos pocos que se están beneficiando, pero en el peor de los casos, es pura ineptitud, y realmente ni los más corruptos saben qué es lo que le están haciendo a esta ciudad. Con centralización nos referimos a que casi todo está en la CDMX, conciertos importantes, industrias, universidades, centros de negocios, oficinas de gobierno, salarios altos y sobre todo es de los pocos lugares que se sienten aislados de toda la horrible inseguridad que azota casi todo el resto del país. Tiene lógica decir que la gente prefiere lidiar con asaltantes, con ladrones, que con organizaciones criminales superpoderosas. Lo que hace que sin importar lo caras y jodidas que estén las cosas, mucha gente se ve obligada a venir acá para soñar con una mejor vida. Pero saben, al menos hasta aquí el asunto estaría mal, pero no tan mal como realmente está, ya que todo este asunto no se puede terminar de entender ni de explicar sin hablar de un pequeño detallito chiquitito que a veces parece que la gente ignora o no conoce y que muchas veces parece que a los políticos les pagan por actuar como si no existiera. Hablo de un detallito de casi 17 millones de habitantes. Un detallito llamado el Estado de México. Ahora sí, toca hablarles de la crisis que todavía no se pone de moda en las redes sociales, pero que no por eso no existe ni deja de ser tan terrible. Les hablo de la consecuencia natural de que una ciudad tan centralizada se esté haciendo impagable. La periferización, cuando una ciudad se estira hasta que colapsa. Hace un mes, un conocido me contó cómo casi todos los compañeros de su trabajo estaban comprando su casa fuera de la ciudad. Toluca, Cuernavaca, Puebla y otros lugares relativamente cercanos a la Ciudad de México. Su idea era simple. Querían una casa lo suficientemente cómoda a un precio que no los dejara en la quiebra, considerando que con 2 millones de pesos apenas si te alcanza para departamentos muy pequeños y con décadas de antigüedad en zona céntrica, y para algunos un poco más grandes pero igual de viejos en los extremos de la ciudad, mejor eligieron casas de 2 plantas en alguno de esos tantos nuevos fraccionamientos que están brotando como hongos donde antes había naturaleza, allá en los estados cercanos de la ciudad. Me imagino que para este punto alguien está diciendo, pues sí, es lo normal, si no te alcanza, pues te vas lejos, no pasa nada. Sí, bueno, creo que eso es lo que la mayoría hemos vivido durante décadas, ¿no? Pero acá lo choqueante es que les estoy hablando de gente que gana más de 50,000 pesos al mes, un salario de clase media. O sea, no les estoy hablando de la gran mayoría de mexicanos que con muchos problemas juntan 15,000 pesos al mes. Esos que ya ni siquiera pueden soñar con irse a la periferia, porque ahora les toca irse a la recién estrenada periferia de la periferia. Esos lugares donde no hay luz, no hay drenaje y mucho menos seguridad. Sin embargo, el detallito final de todo esto es que estas personas tal cual nos están yendo de la ciudad, ya que el salario que les permite tener esas propiedades en las periferias solo lo pueden conseguir trabajando en la ciudad. Así que en realidad la gran mayoría no está huyendo tal cual de la ciudad, se están yendo a vivir fuera de ella, pero siguen trabajando en ella, ya que de estos 550,000 que huyeron de la ciudad en estos últimos 5 años, más de la mitad se fue al Estado de México.
Y todavía no acabamos. Y es que, según un informe de la ONU, la expansión territorial de la ciudad ha crecido al triple de lo que ha crecido su población, lo que significa que, a diferencia de lo que pasa con otras ciudades, que a medida que van creciendo se van llenando de torres de departamentos y cosas por el estilo, esta ciudad en realidad se ha ido expandiendo muy hacia lo ancho, con muchas casas y con muchos edificios pequeños alejados del centro, lugares que en muchos casos solo tenían precios lo suficientemente bajos como para que un trabajador pudiera pagar por ellos, porque todavía no estaban conectados a la ciudad. O sea, toda esta idea de que la solución para que los trabajadores puedan tener casa es mandarlos a lugares tan lejanos donde sí les puede alcanzar, nunca ha sido una solución, nunca ha sido algo que realmente construya una buena ciudad. Siempre ha sido más un parche, una excusa, algo que tal vez pudo haber durado unos años o una década, pero que acá ha sido prácticamente lo normal. Ya que lógicamente desde entonces la ciudad se ha seguido expandiendo sin control y lo que antes era esa periferia, esos lugares donde todavía no llegaba la ciudad, ya han sido completamente devorados. Por lo que muchos lugares de la Ciudad de México, más que sentirse como la Ciudad de México, se sienten como pedazos de pueblos que fueron devorados a la fuerza. Lo que nos termina dando que a medida que la ciudad se va haciendo más y más cara, el único modo en que incluso la clase media puede seguir trabajando en ella es rentando o comprando cada vez más lejos de ella. Es decir, ya no son solo las clases populares las que tienen que irse súper lejos para poder trabajar en esta ciudad, ahora son también las clases medias. Lo que nos lleva a que la gente ya no solo está siendo expulsada de esta ciudad, sino que con el tiempo los expulsados de esta ciudad van a terminar expulsando a la gente que vive fuera de la ciudad. Sí, de repente va a pasar que un día van a demoler la vecindad de Doña Chona, van a construir un edificio de departamentos ultra chiquitos para chilangos, y esa gente solo va a estar en esa casa pues para dormir. Y sobre todo, no solo los servicios, los productos y las rentas van a subir de precio, también el impuesto predial que pagas por tu casa. ¿Y saben qué? Todavía aquí no acaba el asunto. Una de las cosas que le da sentido a la ciudad es su densidad de población. Al tener tanta gente junta, se aprovecha mejor cada centavo que se invierte en infraestructuras públicas. Es decir, no construyes un metro en un poblado donde viven 1000 personas todas desperdigadas, porque con cada tren que pase y no lleva ni a 10 personas de un lado a otro, vas a estar perdiendo mucho dinero. No, acá te sale mejor que tengan buenos caminos, rutas de camiones, puentes y sobre todo auto particular. Pero si tienes 1 millón de personas en ese mismo territorio y pones un metro, aunque algunas veces pasarán trenes que apenas llevarán gente, en general estarás moviendo muchísima gente muy rápido sin generar tráfico y sin contaminación. Así que poner ese metro te saldrá más barato y generará menos caos que construir todos los puentes, túneles, autopistas, estacionamientos, que necesitaría tan solo la mitad de los autos de toda esa gente. Sí. Lo que pasa con esta ciudad y otras de este país es que se han centrado en hacer las cosas como si fueran el poblado de 1000 personas. Mucha expansión, pero de verdad muchísima expansión, pero poca densidad poblacional. Algo que puede funcionar para el campo y para algunos poblados, pero para la idea esencial de lo que es una ciudad no tiene sentido. Cada día estamos viendo las consecuencias de esta locura. Todos los días a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde, viene a trabajar tanta gente desde otros estados que todos los servicios de transporte quedan colapsados. Como toda esta población no está correctamente distribuida dentro y en torno al actual territorio citadino, el dinero que podría estarse gastando efectivamente en llevarlos rápida y seguramente, se termina diluyendo en un montón de líneas de rutas de camiones y combis donde no solo es imposible garantizar la seguridad de nadie, es que directamente no hay orden, prácticamente se vuelven tierra de nadie, hacen lo que quieren. El resultado de todo esto: un montón de gente que solo está en su casa cuando duerme o cuando despierta para ir a trabajar, pérdidas colosales de productividad y calidad de vida por todas las decenas de horas que pierden atrapados en una combi cada semana. Y como cerecita en un pastel, un aire profundamente contaminado por toda esa gente que sabe que solo puede llegar a su trabajo con un automóvil privado. Cientos y cientos de miles que tienen la idea de que el transporte público es un castigo por ser pobre, que vamos a alcanzar la utopía cuando todos tengan un auto privado. Como dije, es una centralización muy mal hecha, porque no asume todas las responsabilidades ni los sacrificios que conlleva centralizar una ciudad o un país, como en este caso la densidad de población y la correcta distribución poblacional. Para concluir, la gente está huyendo de la ciudad porque tiene todo lo malo de la centralización con apenas nada de lo bueno de ella. Pues por un lado, trabajar en la ciudad no te asegura que te va a alcanzar para vivir en ella, y ya no digamos residir, tener una propiedad. Y por el otro, vivir en la periferia muchas veces significa que tienes que trabajar en la ciudad para que te alcance para vivir ahí. En fin, este video no está hecho para desmotivar a nadie, sino para intentar generar debate y espero quizá algo de conciencia al respecto.
ya que, vaya, yo estoy seguro que no soy ningún experto. Estoy seguro que allá afuera hay gente bastante preparada que nos puede dar muchas soluciones. Pero sobre todo, yo no soy político. Por más que presente este problema y esta crisis, yo no tengo el poder ni los medios para implementar un cambio sobre todo este tema. Lo digo porque luego en los comentarios es como de, sí, pero dices que está este problema, ¿y tú qué haces? ¿O tú qué propones? Y es como, no sé, eso díselo a tu diputado, a tu senador y a tu gobernante. Literalmente se le está pagando un salario gigantesco para que hagan algo por estas cosas. Ese es su trabajo. Y es que la única manera en la que se puede evitar que la Ciudad de México y las poblaciones alrededor de ella colapsen es repensando cómo funcionan las cosas actualmente, aprendiendo las lecciones de otras megaurbes como por ejemplo Tokio y su sistema de transporte. Así como entender que las consecuencias de la desigualdad no es solo que haya barrios olvidados al lado de barrios ricos, sino que la ciudad se va transformando en un mecanismo atrofiado que deja de servir para todos, incluso para los más adinerados. Básicamente, o la gran mayoría vive un poco mejor a pesar de que algunos corruptos no se puedan hacer todavía más ricos, o la ciudad, con gran parte de su periferia, están condenadas a colapsar dentro de unas décadas. Muchas gracias por haber visto este video. La verdad, me gustaría leer sus anécdotas. ¿A ustedes les ha tocado que lleguen un montón de chilangos de repente a su población? ¿O ustedes mismos como chilangos han tenido que ir a otro lugar? ¿O ya incluso de repente, aunque ganes un buen salario, te das cuenta que no te alcanza para vivir en este lugar? Cuéntanos, la verdad te aseguro que hay mucha gente muy interesada en tu historia. En fin, si te ha gustado este video, dejar una manita arriba, un compartido y un comentario sería de gran ayuda. Sin más por un momento se despide Cordura. Recuerda que nuestra interpretación del progreso es artificial.